Muy buenas a todos. Soy Rosario García López y en primer lugar quería agradecer a todos los miembros de este primer Congreso Internacional Online en Ciencia Sanitaria por haberme invitado a hablar lo poco que sé de este mundo tan grande de la odontología y concretamente de la endodoncia. Y bueno, antes de empezar quisiera presentarme un poco. Yo soy la de en medio de abajo. Me licencié en odontología en el año 2011 por la Universidad de Murcia y unos años más tarde, 2015-2017, hice el máster de endodoncia avanzada en la Universidad Europea de Madrid. Estas son algunas de mis compañeras del máster. Dicho todo esto, vamos a introducirnos ya en el tema sobre el que vamos a hablar, que lleva por título Límites de la preparación apical en endodoncia. Pues bien, a modo de introducción, es bien sabido que el objetivo del tratamiento de conductos es prevenir y o curar la periodontitis apical, pero solo si establecemos una correcta longitud de trabajo obtendremos lo que se conoce como la tríada del éxito endodóntico, mediante la conformación del conducto, que la haremos con nuestra instrumentación, la desinfección bacteriana, en el que tienen un papel muy importante los irrigantes que utilizaremos, y el sellado hermético del conducto, para el cual utilizaremos nuestros materiales de obturación, como por ejemplo la gutapercha. Y bueno, hemos dicho que para conseguir el éxito de nuestro tratamiento, lo primero es establecer una correcta longitud de trabajo. Pero, ¿qué es la longitud de trabajo? Pues se define como la distancia de un punto de referencia coronal al punto donde la preparación y obturación del conducto deberían terminar. Bien, ahora os invito a viajar por el interior del sistema de conductos de un molar. Vemos que los conductos no son redondos, sino ovalados, y que pueden presentar bifurcaciones, istmos, conductos laterales. Entonces, ¿hasta dónde queremos medir? O dicho de otro modo, ¿dónde queremos terminar nuestro tratamiento? Para ello, en primer lugar, tenemos que diferenciar los tres puntos anatómicos donde podemos establecer nuestra longitud de trabajo, y que son el ápice anatómico o ápice radiográfico, definido como el final anatómico de la raíz visto en la radiografía. El foramen apical, también conocido como diámetro mayor, por donde el conducto sale a la superficie radicular, y la constricción apical, llamada también diámetro o foramen menor, y es el punto más estrecho del conducto y el punto fisiológico ideal donde la instrumentación y obturación deberían terminar. Hoy en día hay dos opiniones diferentes sobre cuál es el punto ideal para terminar la obturación del conducto. Unos recomiendan el foramen apical y su justificación es que así se consigue un desbridamiento completo del conducto. Otros, sin embargo, dicen que el punto ideal sería la constricción apical, para conservar la anatomía apical y evitar la sobreinstrumentación del conducto. Bueno, ya se han pasado 7 años de esta foto, que es de cuando me licencié en odontología. ¿Quién me iba a decir a mí que ahora iba a estar hablando de endodoncia? Volviendo a nuestro tema, entonces, sabiendo que estos son los dos puntos que podemos considerar para establecer nuestro límite apical, hablemos un poco de cada uno de ellos.
Empecemos con la constricción apical. El conducto no se va estrechando en toda su longitud como si de un embudo se tratara, sino que hay un punto de máxima estrechez a partir del cual el diámetro vuelve a aumentar. Esta zona representa la transición de la pulpa al tejido periodontal. Este punto anatómico ha sido punto de muchas discusiones. Dahmer, en 1984, sugirió que la existencia de la constricción apical podría ser algo más conceptual que real. Además, muchos estudios sugieren que no podemos determinar con precisión su localización y aún en el caso de localizarla, podría no ser una verdadera constricción apical. Sin embargo, en 2014, el Aiuti y colaboradores, estudiando la existencia de la constricción apical en molares con microtomografía computarizada, contradicen esas teorías, afirmando que dependiendo de la topografía de la constricción, es muy difícil verla en los cortes longitudinales. Pero si evaluamos los cortes transversales, veremos ese estrechamiento apical en todos los conductos. Esto lo podemos observar en las imágenes, en las que en ambas estamos ante un corte longitudinal del mismo conducto. Sin embargo, en un corte se ve ese estrechamiento en la imagen de la izquierda, mientras que en el otro corte, en la imagen de la derecha, sería muy difícil identificarlo. Además, el Aiuti añade que si la constricción apical presenta una forma paralela, esta solo la vamos a poder identificar en los cortes transversales, lo que podría explicar que no se detectara en otros estudios. Bueno, teniendo ya claro que este punto existe tal y como afirma el Aiuti, ¿qué morfología presenta? Pues, en cuanto a la morfología de la constricción apical, Dahmer y colaboradores, en 1984, establecieron 4 tipos diferentes de constricción, que las podemos ver ilustradas en la imagen. La tipo A sería la constricción tradicional o sencilla. La tipo B sería aquella constricción con la porción más estrecha cerca del ápice anatómico, también llamada como constricción cónica. La tipo C sería una multiconstricción, en la que vemos que en el tercio apical del conducto existen varios estrechamientos. Y la tipo D, cuando la constricción es seguida de una porción estrecha paralela al conducto. En 2014, el Aiuti, además de estudiar la existencia de la constricción apical, estudió también su localización y dimensiones, estableciendo la siguiente nomenclatura y añadiendo, por lo tanto, a la clasificación anterior lo siguiente. Forma tradicional. Presenta una zona más estrecha a partir de la cual el conducto se ensancha coronal y apicalmente. Esta forma coincide con la tipo A de la clasificación que hemos visto anteriormente. Forma paralela. Cuando la parte más estrecha tiene una longitud mayor de 2,5 milímetros y se ensancha en el foramen. Y la forma cónica, cuando el conducto se va estrechando junto al ápice y la zona más estrecha coincide con el foramen. Esta forma corresponde a la tipo B de la clasificación que hemos visto anteriormente. El Aiuti y colaboradores
mostraron que en el 86% de los casos el conducto se ensancha junto al foramen, presentando el 10% una forma tradicional y el 76% una forma paralela. Y en el 14% restante, la constricción apical coincidía con el foramen, presentando una forma cónica. Bueno, ya sabemos entonces que la constricción apical existe. Y además de su existencia, esta, en la mayoría de los casos, se ensancha junto al foramen. Pero, ¿qué tamaño presenta? ¿Es igual en personas jóvenes que en ancianos? Pues en cuanto al tamaño, se ha visto que en raíces de molares con un solo conducto, el tamaño medio se corresponde con una lima manual K de calibre 35 y en raíces con dos conductos con una del 30. Lo podemos ver en las imágenes. Las líneas amarilla y roja corresponderían a una lima manual K del 20 y del 25 y en la imagen inferior vemos las líneas amarilla que no tocaría el conducto y la línea azul que se correspondería con una lima manual K del 30 en la que ya empezamos a tocar parte del conducto. Y en respuesta a la segunda pregunta sobre si es igual en personas jóvenes que en ancianos, el tamaño de la constricción no es igual en el transcurso del tiempo, sino que se va estrechando con la edad. Así, los pacientes de menos de 30 años presentan una constricción más ancha, de una lima manual K del 30, que los ancianos que presentan un tamaño de una lima correspondiente a un calibre 25. Desafortunadamente, apenas existen datos sobre la distancia de la constricción apical al foramen. Solo Gutler mostró que la distancia entre el foramen mayor y el foramen menor oscila de 0,5 a 0,6 milímetros. Sin embargo, analizando las imágenes de microtomografía computarizada, el Aiuti y colaboradores en 2014 han demostrado que la distancia media de la constricción al foramen fue de 0,2 milímetros, no teniendo diferencias significativas entre los diferentes tipos de conductos. ¿Y qué distancia tenemos de la constricción al ápice radicular? Pues estudios microscópicos la estiman de 0 a 1 milímetro. Estudios tales como el de Green en 1956, Dahmer en 1984, Mizutani y colaboradores en 1992, Gutiérrez y Aguayo en 1995, Marroquín y colaboradores en 2004. Sin embargo, en el 68% de los conductos, la distancia fue 0,5 milímetros mayor o menor que la media, por lo que determinar la constricción apical radiográficamente puede ser preciso solo en el 32% de los conductos. Podemos concluir sobre la constricción apical que, como mostró Dahmer, no es un punto fácil de detectar clínicamente. Sin embargo, los métodos electrónicos localizan la constricción apical sin necesidad de irradiar al paciente. En el tratamiento de conductos, la constricción apical tiene como significado crear una barrera entre el conducto radicular y el tejido apical. Y por último,
se ha visto que el pronóstico es más favorable cuando terminamos nuestro tratamiento de conductos en la constricción y que se ensombrece cuando nos extendemos más allá de la misma. Como resumen sobre la constricción apical, diremos que existe en todos los conductos, que se ensancha junto al foramen, que se va estrechando con la edad y que dista del foramen 0,2 milímetros de media y del ápice radicular de 0 a 1 milímetro de media. La unión cemento-dentinaria fue definida por Cutler en 1955 como el punto donde el cemento se une al conducto dentinario. Referente a su topografía, esta zona no es perfectamente redonda, sino que, como podemos ver en la figura de la izquierda, el cemento no alcanza la misma longitud ni grosor en toda su extensión hasta dicha unión. La distancia entre el foramen apical y la unión cemento-dentinaria se puede ver influenciada por muchos factores, tales como la aposición continua de cemento, la cual estará influenciada a su vez por la edad o por procesos de reabsorción, así como por traumatismos, movimientos ortodónticos o enfermedad periodontal. En consecuencia, la distancia entre la posición del foramen apical y la unión cemento-dentinaria es variable. Langevin y colaboradores, en 1967, afirmaron que la unión cemento-dentinaria no coincide siempre con la constricción apical, sino que está localizada a diferentes niveles de la pared del conducto. Representa el punto histológico donde termina el tejido pulpar y comienza el periodontal, y se ha sugerido como el punto ideal para establecer nuestra longitud de trabajo. Sin embargo, esto es más bien algo utópico, porque la unión cemento-dentinaria es una estructura histológica que no puede ser localizada clínicamente. Por lo tanto, la constricción apical, aunque está situada más coronalmente, se considera análogo a la unión cemento-dentinaria. Por ello, se considera el límite apical ideal para la longitud de trabajo, creando la mejor condición de salud. Pues bien, el otro punto ideal del que hemos hablado, donde podríamos terminar nuestro tratamiento de conductos, es el foramen apical. Este se describió ya en 1955 por Cutler como una circunferencia en forma de túnel o cráter que diferencia el final del conducto cementario de la superficie externa de la raíz. Posteriormente se añadió que además de en túnel o cráter, también puede presentarse en forma circular ovalada, asimétrica o en forma de reloj de arena. ¿Y qué de su tamaño? Debemos saber que el tamaño del foramen apical, al contrario que la constricción apical, es superior en adultos, debido a que su diámetro se incrementa con la edad por la aposición de nuevas capas de cemento. En la imagen podemos ver la figura A, que sería un concepto erróneo del ápice, ya que no permanece así durante toda la vida. La figura B representa el ápice de individuos jóvenes de entre 18 y 25 años y la figura C el ápice de individuos de 55 años, en la que podemos ver que el tamaño es mayor por la aposición de cemento. Si hacemos referencia al tamaño según el tipo de diente,
Green, en 1956, en un estudio microscópico de 400 ápices radiculares, observó que el diámetro más estrecho, de 0,30 milímetros, se localizaba en incisivos caninos y premolares inferiores, y el diámetro más ancho en la raíz distal de molares inferiores, con un tamaño de 0,65 milímetros. Si esto lo trasladamos haciendo referencia a las limas K manuales, podemos decir que el diámetro más estrecho del foramen apical es similar a una lima de calibre 25, por lo que con esa lima no seríamos capaces de instrumentar la totalidad del mismo. En esta imagen vemos el diámetro en sentido mesiodistal y en sentido vestíbulo lingual. Es una imagen del estudio de Marroquín y colaboradores en 2004. Por otro lado, cuando el foramen apical y el ápice radicular no coinciden, la distancia entre ambos puntos se establece en 0,5 milímetros en personas jóvenes y 0,6 en personas mayores de 55 años, siendo esa distancia media de 0,36 milímetros en dientes anteriores. El Ayuti, en 2014, mediante microtomografía computarizada, observó que el foramen no coincidía con el ápice anatómico en el 88% de los conductos y en el 5% de los conductos era superior a 2 milímetros, mostrando, por lo tanto, que las obturaciones que se extienden al ápice radiográfico se traducen como sobreextensiones y sobreobturaciones en el tratamiento de conductos. Algo similar habían observado Mizutani y colaboradores en 1992, donde el ápice anatómico y el foramen fisiológico coincidían en el 16,7% de incisivos centrales y caninos y en un 6,7% de los incisivos laterales. Se puede afirmar, por lo tanto, que en un gran número de casos el foramen apical no coincide con el ápice anatómico y que este hecho no se puede determinar a través del examen radiográfico. En la imagen podemos ver la distancia del foramen fisiológico del foramen mayor al ápice radiográfico y que en una radiografía no seríamos capaces de ver el foramen mayor, con lo cual para determinar nuestra longitud de trabajo mediante una radiografía calcularíamos haciendo referencia al ápice radiográfico o ápice anatómico y por lo tanto, como hemos dicho, produciríamos sobreextensiones o sobreobturaciones en el tratamiento de conductos. Tras el breve repaso anatómico, ¿qué ocurre si no respetamos la longitud de trabajo y preparamos nuestro tratamiento más allá del límite apical? ¿O de lo contrario, no llegamos a alcanzarlo? Pues una subestimación puede dar lugar a un desbridamiento insuficiente del conducto, dejando, por lo tanto, microorganismos y contenido necrótico en su interior, que pueden provocar infecciones. Y de lo contrario, la sobreinstrumentación del mismo, es decir, el que sobrepasemos ese límite apical más allá del foramen o de la constricción, a excepción de cuando sobrepasamos el foramen más allá con limas manuales K de pequeño calibre, 0,6 o 0,10, para mantener la permeabilidad del conducto, podemos provocar un trauma físico directo en el tejido periapical. Vamos a provocar, por lo tanto, un transporte al área periapical del contenido necrótico del conducto.
y de microorganismos tanto vivos como muertos, que pueden provocar infecciones persistentes como actinomicosis. Vamos a provocar un sangrado en el interior del conducto, sirviendo de nutrientes a las bacterias intrarradiculares. Además, si sobreinstrumentamos el conducto, vamos a aumentar el tamaño del foramen y, en consecuencia, un incremento de las posibilidades de recibir nutrientes por parte de las bacterias del área periapical. Vamos a aumentar también el riesgo de destrucción de las soluciones irrigantes que utilizamos durante el tratamiento de conductos, así como de los materiales de obturación. Y vamos a producir una deformación del foramen en conductos curvos, pasando de redondos a ovales, resultando en un sellado apical pobre con un cono de gutapercha redondo y, por tanto, creando un nido para la colonización microbiana. En el estudio de Son y colaboradores en 2011, vemos que entre las causas de fracaso del tratamiento de conductos tenemos la infraobturación y la sobreobturación, por lo que, como dijimos al principio, es fundamental determinar con precisión la longitud de trabajo para conseguir el éxito endodóntico. Bueno, esta foto fue en el último congreso de la Asociación Española de Endodoncia, que se celebró en A Coruña, donde estamos varias promociones del Máster de Endodoncia de la Universidad Europea de Madrid. Que, por cierto, este año el congreso se celebra en Málaga. Por si a alguien le interesa, todavía está a tiempo. Bien, volviendo de nuevo al tema, ya hemos visto lo que podemos provocar si no respetamos el límite de la preparación. Pero, ¿cómo podemos establecer la longitud del conducto radicular? Se han propuesto varios métodos, con puntas de papel, el método radiográfico, mediante tomografía computarizada de haz cónico o CBCT, y el método electrónico desarrollado por Sunada en 1962. Bien, primero decir que un clínico con experiencia podría notar cierta resistencia al introducir la lima en el interior del conducto, determinando así la constricción apical en la zona de mayor presión. No obstante, no deja de ser un método muy incierto, pudiéndose ver obstaculizado en conductos radiculares que presentan una curvatura excesiva, ápices inmaduros o conductos calcificados. Así, otro de los métodos es que una vez que hemos instrumentado y secado el conducto, una punta de papel nos puede revelar mucha información si lo sabemos interpretar. Así, si sacamos la punta sangrante o húmeda, podemos deducir que hay una preparación sobreextendida o filtración de líquidos en el interior del conducto. Del mismo modo, una punta de papel de color rojo se puede entender como que hay alguna zona del conducto donde no se ha eliminado el tejido pulpar y no necesariamente una longitud incorrecta. Rosenberg añade que incluso podemos saber la orientación del foramen apical introduciendo la punta de papel 1 milímetro menos que la longitud dada por el localizador. Y si sale seca, se vuelve a introducir bajando más hasta que salga ligeramente humedecida. La longitud a la que la punta seca puede ser introducida en el conducto refleja la orientación del foramen, tal y como podemos ver en las imágenes de la derecha.
Otro de los métodos es el método radiográfico. El método radiográfico ha sido ampliamente utilizado, a pesar de las limitaciones que presenta, como exposición del paciente a radiación ionizante, el que solo pueden observarse estructuras en dos dimensiones, en sentido mesio-distal. Además, no se puede determinar la posición de la constricción apical ni del foramen, como hemos visto anteriormente, y la presencia de puntos anatómicos como el arco cigomático o el seno maxilar, así como la posición lateral del foramen apical, pueden afectar a la determinación de la longitud del conducto. Mandlik y colaboradores, en 2013, observaron que el método radiográfico mostraba lecturas mayores que la longitud real del conducto, posiblemente debido a que en muchos casos el foramen se localizaba más corto del ápice radiográfico, o porque el foramen presentaba una salida lateral. Igualmente, Palmer y colaboradores en 1971 observaron que la lima se extendía de 1 a 2,5 milímetros más allá de la superficie apical, a pesar de observarse en ápice radiográfico. Por lo tanto, cuando el foramen apical no coincide con el ápice radiográfico, la estimación de la longitud de trabajo se hace más cuestionable con este método, adquiriendo los otros mayor importancia. En el estudio in vivo de William y colaboradores en 2006, se vio que cuando los examinadores determinaron que la lima estaba corta en la radiografía intraoperatoria, la lima estaba más cerca del foramen apical de lo que parecía. Y cuando la lima estaba justo en el ápice radiográfico, en realidad estaba más allá del foramen apical. En las imágenes se ilustra este hecho. Podemos ver en la imagen de la izquierda cómo la punta de la lima está justo en el ápice radiográfico. Y sin embargo, en la imagen de la derecha vemos que realmente la lima está más allá del foramen apical. No obstante, a pesar de que mediante este método es difícil localizar el foramen y la constricción, se recomienda realizar una radiografía preoperatoria con el fin de estudiar la anatomía del conducto radicular e identificar la presencia o ausencia de lesiones periapicales. Otro de los métodos de los cuales podemos disponer para determinar la longitud de trabajo es la tomografía computarizada de haz cónico o CBCT, la cual, con un tamaño de voxel de 0,125 milímetros, ha mostrado resultados comparables con los localizadores. Por lo tanto, si esta prueba la tenemos disponible por una exploración preoperatoria, la podemos usar como un método alternativo o adicional para determinar la longitud de trabajo en dientes unirradiculares. Heger y colaboradores en 2012, Ustun y colaboradores en 2016 y Yilmaz y colaboradores en 2017 han estudiado la fiabilidad de los localizadores comparándola con este método, con la CBCT. Y por último, el método electrónico. Este método ha mostrado mayor precisión
sin necesidad de irradiar al paciente. Custer fue el primero en investigar un método electrónico para calcular la longitud del conducto radicular, al descubrir que la resistencia eléctrica del conducto era menor cerca del foramen que en el tercio coronal. Suzuki en 1942 realizó un trabajo en perros y descubrió que la resistencia eléctrica entre el ligamento periodontal y la mucosa oral tenía un valor constante de 6,5 kiloohmios. Basado en este principio, Tsunada en 1958 colocó un electrodo en la mucosa oral y utilizó un escariador como sonda eléctrica, tal y como podemos ver en las figuras A, B y C. En la figura A, el escariador alcanzó el periodonto periapical a través del foramen apical. En la figura B, el escariador alcanzó el periodonto de la zona de Furca a través de una perforación en la cámara pulpar. Y en la figura C, el escariador alcanzó el periodonto lateral a través de una perforación en la pared lateral del conducto. Sugirió entonces que hay un valor constante de resistencia eléctrica entre la mucosa oral y el periodonto, y lo llamó teoría de las características biológicas. Así, en 1962, basándose en esa teoría, desarrolló un dispositivo para medir la longitud del conducto radicular, tal y como se representa en la figura. Añadió que un valor de resistencia mayor de 6,5 kiloohmios indicaba que la punta del escariador estaba todavía dentro del conducto y que un valor inferior a 6,5 kiloohmios indicaba que estaba más allá del foramen apical. Posteriormente, se vio que ese valor constante de la resistencia eléctrica no se debía a las características biológicas, sino a los principios físicos de la electricidad. Se hicieron experimentos en dientes, sería la imagen de la izquierda, y en túbulos de vidrio, en la imagen de la derecha, y se mostró que cuando el electrodo pasaba a través de la constricción apical, se producía un gradiente de resistencia eléctrica que era constante excepto en dos situaciones. Una, cuando el conducto se llenaba de electrolitos, y dos, cuando se aumentaba el calibre. Por ello, la medición electrónica se debe realizar antes de la completa preparación del conducto y, en casos de inflamación y sangrado, se debe posponer hasta tener un control. Pues bien, todos los localizadores de ápice funcionan usando el cuerpo humano como un componente para completar un circuito eléctrico. El cemento y la dentina son estructuras del diente que actúan como aislantes, ofreciendo una resistencia al paso de la corriente. Sin embargo, el tejido y los fluidos que hay en la zona de la constricción están en contacto con el tejido periodontal, que es por sí solo conductor eléctrico. Por lo tanto, la dentina, junto con el tejido y los fluidos, forman una resistencia cuyo valor depende de sus dimensiones, longitud y área y de la resistividad, que es un valor constante a una temperatura dada. Por todo ello, cuando introducimos una lima
en el interior del conducto y nos acercamos al tercio apical, la resistencia entre la punta de la lima y el final del conducto disminuye, porque la longitud del material resistivo, tejido y fluidos disminuye también. Así, hemos visto los diferentes métodos que tenemos para determinar la longitud de los conductos radiculares. Pero actualmente se considera que el localizador de ápices es un utensilio adecuado para determinar la longitud de trabajo y además reduce el número de radiografías necesarias. Bueno, orgullosa de mi ciudad, no podía pasar sin mostraros una foto de la Catedral de Murcia. Bonita de noche y bonita de día. Y bueno, siguiendo con los localizadores, estos aparatos los vamos a clasificar como se viene haciendo a lo largo de su historia, a través de generaciones. Aunque esta clasificación no ayuda a esclarecer a los clínicos su funcionamiento y es más bien una cuestión de marketing. Tenemos así los localizadores de primera generación, tipo resistencia, los localizadores de segunda generación, también conocidos como tipo impedancia, los localizadores de tercera generación, llamados también tipo frecuencia dependiente, y los de cuarta y quinta generación. Pues bien, mientras los localizadores de primera generación medían la resistencia, y de ahí su nombre, los de segunda generación medían la impedancia. Ambos tipos de localizadores tenían el inconveniente de que su precisión se reducía en presencia de electrolitos. Algunos ejemplos de ellos son el forámeter, el endométer y el foramatron 4. Esa limitación fue superada con la introducción de los de tercera generación, como por ejemplo el RUT-ZX, el cual usa el método ratio para medir la longitud del conducto. Este método mide la impedancia a dos frecuencias y calcula el cociente cuyo resultado expresa la posición de la punta de la lima en el interior del conducto. Ejemplos de esta generación son el RUT-ZX y el JASTI2. El RUT-ZX mide simultáneamente los valores de impedancia a dos frecuencias diferentes, a 8 y a 0,4 kHz, y el cociente de ambas se expresa como la posición de la lima dentro del conducto. Este localizador no necesita calibración y es considerado el gold estándar con el que se evalúan nuevos localizadores. Los localizadores de cuarta generación miden la resistencia y la capacitancia por separado, para asegurar mayor exactitud y menor posibilidad de error. Los fabricantes aseguran que estos dispositivos ofrecen lecturas más precisas que sus predecesores. Entre ellos encontramos el Element Diagnostic, el RAIBES 4, el RAIBES 5 y el Probex. Tenemos que el localizador de ápices consta básicamente de 4 partes. El clip labial, que es el que enganchamos en la mucosa labial del paciente, el clip para la lima, que es el que conectamos a la lima que hemos introducido en el interior del conducto del diente, el instrumento propiamente dicho y un cable que conecta estas 3 partes. Una pantalla nos va a ir señalando el avance de la lima hacia el ápice.
Aquí tenemos una demostración de cómo usar estos aparatos en la clínica. Un electrodo, el que hemos dicho el clip para el labio, se pone en contacto con la mucosa labial del paciente y el otro se conecta a la lima que hemos introducido en el interior del conducto. Es muy importante que antes de usar el aparato leamos las instrucciones del fabricante para saber qué punto localiza nuestro localizador y cómo nos aparece en la pantalla. En este caso, por ejemplo, el Rypex 6, para medir el foramen apical, la lima tienes que introducirla hasta que en la pantalla aparezca un punto rojo. Eso significa que la punta de la lima está fuera del foramen apical. A partir de ahí, retrocedemos hasta ver en la pantalla la línea roja, indicativo de que la punta de la lima está en el foramen apical, y si nos queremos quedar en la constricción apical, tendríamos que quedarnos en la zona, entre la zona verde y amarilla. Son muchos los estudios que se han realizado para comprobar la fiabilidad de estos aparatos. Estudios tanto in vitro como in vivo. Y ejemplos son algunos de estos. Bien, pues ya sabemos entonces que los localizadores son más precisos y fiables que el método radiográfico para determinar la longitud del conducto radicular. Sin embargo, hay ciertos factores que pueden afectar a su precisión, dando como resultado lecturas inestables o mediciones inapropiadas. Entre ellas tenemos el preflaring, los irrigantes que utilizamos, el calibre apical del conducto, reabsorciones o ápices inmaduros, la vitalidad pulpar, la posición del foramen apical, perforaciones radiculares, la longitud del diente e incluso se ha estudiado también si el grado de curvatura puede afectar a la precisión de estos aparatos. Pues bien, vamos a ir viéndolos uno a uno. Se ha documentado que el preflaring o ensanchamiento de los tercios coronal y medio del conducto aumenta la precisión de los localizadores, además de eliminar las interferencias dentinarias, facilitando el camino a las limas manuales. Y en casos con necrosis pulpar, se puede evitar que esos residuos se extruyan al foramen apical. Sin embargo, Teixeira y colaboradores en 2012 observaron que ese ensanchamiento no influyó significativamente en la precisión de los localizadores. Por lo tanto, queda a gusto del clínico el realizar un preflaring antes de tomar la longitud del conducto radicular con estos aparatos. En cuanto a los irrigantes utilizados en el tratamiento de conducto, Fouad y Krell, en 1989, analizaron varios localizadores de primera y segunda generación y observaron que la presencia de fluidos en el interior del conducto alteraba las lecturas de estos aparatos y recomendaron utilizarlos en conductos secos. Sin embargo, más tarde, Nishiyama, en 1994, comprobó la precisión del APID, un tipo de localizador, en conductos llenos de hipoclorito de sodio al 1% y obtuvo una fiabilidad del 98,3%. En 2001, Jenkin concluyó que el RUT-ZX es útil y versátil para determinar la longitud de trabajo en presencia de los irrigantes utilizados en endodoncia. Otro de los factores es el calibre apical. Christie y colaboradores, en 1993, utilizaron el RUT-ZX y destacaron la importancia de ajustar el tamaño de la lima
al de la constricción apical. No debemos obviar que el tamaño de la lima es importante para la medición electrónica. Se ha demostrado que para unos resultados precisos, el tamaño de la lima debería ajustarse lo máximo posible a las paredes del conducto. Los estudios que afirman lo que acabamos de decir sobre el calibre apical serían los estudios de Ebrahim y colaboradores en 2006, en 2007, Herrera y colaboradores en 2007 y en 2011. Por otro lado, en el estudio de Aydin y colaboradores en 2015, el RUZX tuvo una precisión del 80% a más menos 0,5 milímetros y del 100% a más menos 1 milímetro en dientes con ápices maduros. Sin embargo, para ápices abiertos, la precisión fue variable. Herrera y colaboradores en 2007 y 2011 y Akisu y colaboradores en 2014 tuvieron como resultado que la precisión del RUZX disminuía cuando el diámetro apical aumenta. Piasecki y colaboradores en 2011 observaron que en conductos ovalados o en dientes con paredes irregulares por reabsorción radicular, los localizadores tienden a dar una ligera sobreestimación de la longitud de trabajo. Otro de los factores que se ha estudiado para ver si afecta a la precisión de los localizadores es la vitalidad pulpar. Mayeda, en 1993, realizó un estudio in vivo con el Endex. Fue desgastando la raíz hasta exponer la lima que había dejado cementada en el interior del conducto y vio la relación con el foramen apical. No hubo diferencias significativas entre los conductos con pulpa vital o necrótica. Goldberg, en 1995, comprobó in vivo la precisión del RUZX en 60 conductos, obteniendo una precisión del 90% y no encontrando diferencias en dientes vitales y necróticos. Pomer y colaboradores, en 2002, obtuvieron con el Apex Finder que es fiable determinar la longitud del conducto en dientes vitales y necróticos, con una precisión del 86%, dentro del rango más menos 0,5 milímetros del ápice radiográfico. En el estudio in vivo de Piasecki y colaboradores en 2011, se consideraron aceptables medidas más menos 0,5 milímetros. Dentro de este rango, el RUZX mostró una precisión del 83% en dientes con periodontitis apical y del 100% en dientes vitales. Renner y colaboradores en 2012 realizaron un estudio in vivo en 144 dientes para comparar la precisión del Novapex con el método radiográfico. No hubo ningún caso en el que la punta de la lima estuviera más allá del ápice. La condición pulpar no influyó significativamente en las mediciones. Otro de los puntos es la posición del foramen apical. En 1998, Pagavino y colaboradores analizaron in vivo el RUZX en 29 dientes con vitalidad pulpar. Hicieron apertura coronaria. Irrigaron con hipoclorito de sodio al 2,5%. Hicieron la medición electrónica y cementaron la lima en el interior del conducto con resina fotopolimerizable. Tras la extracción del diente, observaron el ápice con microscopio electrónico, con un aumento de 40 por, y establecieron dos grupos. Un grupo en el que el foramen está localizado en el eje del diente
y otro en el que estaba desviado del eje. Observaron que el localizador es más preciso cuando el foramen apical está en el eje del diente. La precisión de los localizadores para determinar la longitud del conducto no se afecta por el diámetro del foramen o de la constricción, por la distancia de la constricción al foramen o por la presencia o ausencia de conductos laterales. Sin embargo, sí se ve afectada negativamente la precisión por una posición lateral del foramen apical. En 1983, Namias y colaboradores ya presentaron 3 casos clínicos en los que estos aparatos son capaces de diagnosticar perforaciones radiculares. Marroquín y colaboradores, en 2014, lo corroboraron en un estudio ex vivo colocando postes metálicos en el conducto mesiolingual de molares inferiores extraídos. Otro de los factores a tener en cuenta es la longitud del diente. Así, Saatchi y colaboradores en 2014 estudiaron en condiciones in vitro si este factor afecta a la precisión de los localizadores. Para ello, utilizaron caninos superiores e inferiores y los fueron seccionando para realizar las mediciones con el RUZ ZX, tomando la posición 00 a longitudes comprendidas entre 27 a 29 milímetros y 24 a 26 milímetros. Observaron que a medida que la longitud del diente disminuía, la precisión del localizador aumentaba. Por otro lado, Saatchi y colaboradores han evaluado también si el grado de curvatura influye en la precisión de estos aparatos. Bajo condiciones in vitro, evaluaron 110 conductos mesiovestibulares de molares inferiores, con un grado de curvatura entre 9 y 58 grados. El grado de curvatura fue medido con el método Schneider en radiografías digitales. Para la medición electrónica, utilizaron el RUZ ZX en la posición 0,5 y lo compararon restándole 0,5 milímetros a la longitud total. Observaron que el grado de curvatura radicular no afecta a la precisión de los localizadores. No podía terminar sin poner una foto de las playas de nuestra región. Concretamente, esta foto es de Cabo de Palos, en la que vemos el faro al fondo. Por último, ¿podemos utilizar estos aparatos en pacientes portadores de marcapasos cardíacos? Es una duda que ha frecuentado en las cabezas de los clínicos durante muchos años. Los dispositivos eléctricos, como el test pulpar, los localizadores y los instrumentos electroquirúrgicos que utilizamos en la clínica dental, han sido una interferencia potencial con los marcapasos cardíacos. En 1996 se informó de un caso sobre un paciente con un marcapasos cardíaco fijo que requería un tratamiento de conductos. Tras la consulta con su cardiólogo, se usó un localizador. El paciente no presentó efectos adversos inmediatos ni tardíos. Wilson y colaboradores, en 2006, determinaron in vitro si los localizadores interfieren con la función de marcapasos cardíacos o desfibriladores implantados. Ellos encontraron que no hay evidencias de alguna interferencia cuando se utilizan los localizadores. Concluyeron que los localizadores son seguros para usarlos en pacientes con marcapasos cardíacos o desfibriladores, aunque los fabricantes aconsejan una interconsulta con su cardiólogo. Para terminar, concluiremos diciendo que el método electrónico es más preciso que el radiográfico para establecer nuestro límite en endodoncia. Sin embargo,
Se recomienda combinar ambos métodos para tener las ventajas de los dos y poder ser más precisos a la hora de determinar nuestro límite apical en endodoncia. Bueno, muchísimas gracias a todos y sobre todo a los que con su esfuerzo y dedicación han hecho posible que este congreso se haya podido realizar y prueba de ese sacrificio es la aceptación que ha tenido. Muchísimas gracias.